Título completo. Fruta amarga. La CIA en Guatemala. Título original. Bitter Fruit, The Untold Story of the American Queen Guatemala. Autores: Stephen Schlesinger, Stephen Kinzer. Lugar de publicación: México, con ediciones en España, Argentina y Colombia. Primera edición en inglés. 1982. Lugar de publicación: México, con ediciones en España, Argentina y Colombia. Publicado originalmente por Doubleday and Company, Inc. Editorial: Siglo XXI. Editores: S. A. D. C. V. Introducción. El inicio de esta obra nos obliga a detenernos y replantear, con crudeza y sin eufemismos, la política de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Durante casi un siglo, América Latina ha sido tratada como un escenario secundario, adornado con discursos diplomáticos y frases elegantes, pero ignorado en su realidad profunda. Solo cuando algo altera el frágil equilibrio que Washington considera aceptable, cuando se percibe una amenaza a intereses económicos o estratégicos, la respuesta ha sido históricamente la fuerza. Desde México hasta el Caribe, la intervención directa fue durante décadas una práctica rutinaria. Marines enviados como si se tratara de patrullas de control, ocupaciones prolongadas, bombardeos justificados por titulares de prensa sensacionalistas y repúblicas reducidas a enclaves económicos al servicio de intereses extranjeros. No es casual que el término «república bananera» haya nacido precisamente en este contexto, asociado a empresas fruteras con sede fuera de la región, pero con un poder decisivo sobre su destino político. La gran novedad, señala el autor, no es la intervención en sí misma, sino el cambio de método. Con el ascenso de la Agencia Central de Inteligencia, la tarea de mantener a América Latina segura para la democracia dejó de hacerse de manera abierta y pasó a manos de una burocracia clandestina, tecnificada y silenciosa. Bajo directivas de seguridad nacional, se redefinió el hemisferio como un espacio a proteger para los intereses norteamericanos, actualizando en la práctica la doctrina Monroe. Es bajo esta lógica que el caso de Guatemala adquiere una relevancia excepcional. Guatemala es uno de los pocos países donde la propia CIA ha reconocido el éxito de una operación militar encubierta. La llamada Operación Éxito culminó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz, presidente legítimamente electo, y su sustitución por un régimen militar encabezado por Carlos Castillo Armas. El episodio fue celebrado como un triunfo estratégico, tanto que se convirtió en modelo para futuras intervenciones, incluidas aquellas que fracasaron de manera estrepitosa, como Bahía de Cochinos. Sin embargo, el corazón de la fruta amarga no está en la descripción técnica de la conspiración, sino en la pregunta incómoda que casi nunca se quiso formular. ¿Era realmente Guatemala una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, o el verdadero conflicto giraba alrededor de intereses económicos específicos, como los de la United Fruit Company? ¿Produjo la intervención gobiernos estables, democráticos y confiables, o sembró las bases de décadas de violencia, autoritarismo y desesperanza? El autor sostiene que el daño fue profundo y duradero. En nombre de la lucha contra el comunismo, se fortalecieron dictaduras brutales, se legitimó la tortura, y se alimentaron las condiciones que darían origen a movimientos revolucionarios. Para quien sufre la violencia directa, recuerda Salisbury, resulta irrelevante si el verdugo se define como autoritario o totalitario. Esta introducción plantea así la gran moraleja del libro. La Operación Éxito fue, en realidad, una operación desastre. Concebida por hombres incapaces de comprender la complejidad social y política de Guatemala y de América Latina, terminó atrapando a toda la región y a los propios Estados Unidos en un ciclo de intervenciones fallidas y consecuencias no previstas.
Con esta reflexión se abre la fruta amarga, invitándonos a revisar no solo un episodio histórico, sino un modelo entero de relación hemisférica. La pregunta queda planteada desde el inicio: si la seguridad verdadera se construye mediante la imposición y el miedo, o mediante el respeto a la democracia y a los derechos que se proclaman defender. Capítulo 1. Empieza la batalla. Al romper el alba del 18 de junio de 1954, la ciudad de Guatemala despertó sin saberlo bajo el inicio de una operación cuidadosamente diseñada. Un avión C-47 voló bajo desde el sur, descendió abruptamente sobre el centro de la capital y, frente al Palacio Nacional, dejó caer miles de hojas impresas que flotaron lentamente sobre calles, mercados y aceras. El mensaje era directo y amenazante: el presidente Jacobo Arbenz debía renunciar de inmediato. Si no lo hacía, advertían, el avión regresaría para bombardear el arsenal principal y el propio palacio. La ciudad, ya nerviosa por semanas de incidentes extraños, entró en pánico. No era la primera vez. Aviones fantasma habían aparecido días antes, lanzando propaganda cada vez más agresiva. Paralelamente, una misteriosa emisora radial, la llamada Voz de la Liberación, transmitía desde algún punto indeterminado del país, exigiendo el derrocamiento del gobierno. Para la mayoría de los guatemaltecos, el vínculo con Carlos Castillo Armas, exiliado en Honduras y viejo enemigo de Arbenz, era evidente. Mientras los rumores crecían, la prensa informaba abiertamente sobre hombres armados de Castillo Armas moviéndose por Tegucigalpa, recibiendo pagos en dólares y hablando sin reservas de una invasión inminente. Muchos no eran guatemaltecos, sino mercenarios extranjeros. A pesar de las protestas diplomáticas de Arbenz, Honduras no tomó acción alguna. El gobierno guatemalteco estaba habituado a la tensión. Desde la Revolución de 1944, había sobrevivido a más de 30 intentos de golpe. Sin embargo, en junio de 1954 los indicios se aceleraron peligrosamente. Pintas anónimas aparecieron en los muros de la ciudad, sabotajes afectaron infraestructuras clave, y la policía descubrió conspiraciones que obligaron a varios implicados a refugiarse en embajadas extranjeras. El 8 de junio, Arbenz suspendió temporalmente las libertades civiles. Días después, armas fueron lanzadas en paracaídas en la costa del Pacífico, con marcas soviéticas que parecían diseñadas para reforzar la narrativa de una amenaza comunista. El presidente envió a sus hijos al extranjero y pidió lealtad a la nación. La sensación de confrontación era inevitable. En la mañana del 18 de junio, Arbenz, con apenas 41 años, caminó en silencio hacia su despacho en el Palacio Nacional. Era apenas el segundo presidente elegido democráticamente en más de un siglo. Los informes eran alarmantes: ataques aéreos al puerto de San José, incursiones armadas desde Honduras, columnas rebeldes avanzando bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Aconsejado por sus ministros, Arbenz decidió mantener al ejército en reserva y acudir a la diplomacia. El canciller Guillermo Toriello urgió llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA, convencido de que Guatemala debía mostrarse como víctima de una agresión externa. El país estaba en una posición frágil, especialmente tras la compra de armas a Checoslovaquia, utilizada por Washington como prueba de infiltración comunista. Desde Estados Unidos, el discurso se endureció. El presidente Eisenhower y el secretario de Estado John Foster Dulles denunciaron a Guatemala como una amenaza continental, mientras autorizaban ayuda militar a Honduras y Nicaragua. La prensa norteamericana amplificó relatos de torturas y represión. En este escenario apareció una figura clave, el embajador John Peurifoy. Enviado expresamente para presionar a Arbenz, Peurifoy dejó claro desde su llegada que no habría normalización de relaciones mientras existiera un solo comunista en el gobierno.
La confrontación personal con Arbenz fue inmediata y definitiva. Ese mismo día, Peurifoy celebraba en privado. Sabía que la operación que había ayudado a planear estaba en marcha. Mientras la ciudad escuchaba explosiones y disparos, él redactaba despachos optimistas a Washington. Por la tarde, cazas P-47 bombardearon y ametrallaron la capital, el aeropuerto y el Palacio Nacional. La amenaza de la mañana se cumplía. Esa noche, Arbenz ordenó un apagón total. Aún así, aviones enemigos sobrevolaron la ciudad y lanzaron armas en paracaídas. Mientras tanto, por tierra, las fuerzas de Castillo Armas avanzaban lentamente, ocupando pueblos fronterizos sin enfrentar resistencia decisiva. No buscaban una victoria militar rápida, sino crear la ilusión de un levantamiento interno. En su mensaje a la nación, Arbenz fue contundente. Denunció una invasión organizada por mercenarios pagados, entrenados y armados desde el extranjero. Defendió la reforma agraria, acusó a la United Fruit Company de ser el verdadero trasfondo del conflicto, y afirmó que el crimen de Guatemala había sido intentar una independencia económica real. La batalla continuó en los cielos y en los foros diplomáticos. En la ONU, Estados Unidos intentó reducir el conflicto a una guerra civil, pero la Unión Soviética vetó esa narrativa. Finalmente, se aprobó una resolución llamando al cese de la violencia. El alivio fue breve. La invasión no había terminado. La democracia guatemalteca, aún joven, enfrentaba una ofensiva que no se explicaba solo por esos días de junio, sino por una década entera de transformaciones sociales que habían desafiado intereses poderosos. Capítulo 2. El derrumbe. A medida que avanzaban los días posteriores al inicio de la invasión, quedó claro que la verdadera batalla no se libraba únicamente en el campo militar, sino en el interior del propio Estado guatemalteco. Las fuerzas de Carlos Castillo Armas seguían siendo numéricamente pequeñas, mal coordinadas y, en términos estrictamente militares, incapaces de derrotar al Ejército Nacional. Sin embargo, la ofensiva psicológica estaba cumpliendo su objetivo con una precisión inquietante. Los bombardeos esporádicos, la radio clandestina y los rumores cuidadosamente sembrados comenzaron a erosionar la confianza dentro de las filas del ejército. Oficiales jóvenes dudaban, comandantes veteranos temían quedar aislados internacionalmente, y la idea de una intervención directa de los Estados Unidos empezó a percibirse como inevitable. En los cuarteles se hablaba menos de resistir y más de evitar una catástrofe mayor. Jacobo Arbenz comprendió demasiado tarde que había perdido el elemento más crucial de cualquier defensa, la lealtad incondicional de las Fuerzas Armadas. Aunque muchos soldados estaban dispuestos a pelear, la cúpula militar vacilaba. El temor a un enfrentamiento abierto con Estados Unidos pesaba más que la defensa del orden constitucional. Mientras tanto, el embajador John Peurifoy intensificó su presión. En reuniones privadas, dejó claro a los altos mandos que Washington no toleraría la permanencia de Arbenz en el poder. El mensaje era simple y brutal: o el presidente renunciaba, o Guatemala enfrentaría consecuencias aún más severas. El aislamiento internacional del gobierno se profundizó. En la Organización de Estados Americanos, las gestiones diplomáticas de Guatemala se diluyeron entre maniobras políticas y silencios cómplices. La narrativa de una amenaza comunista había calado lo suficiente como para justificar la inacción regional. En la capital, la población vivía en un estado de ansiedad permanente. Apagones, alarmas aéreas y noticias contradictorias creaban una sensación de derrota inminente. La guerra, aunque limitada en términos de bajas, se sentía omnipresente. Arbenz convocó a su gabinete una y otra vez.
Las discusiones giraban en torno a una sola pregunta: resistir o renunciar. Continuar significaba arriesgar una invasión directa y un baño de sangre. Renunciar implicaba aceptar el fin del experimento democrático iniciado en 1944. El 27 de junio de 1954, la decisión fue tomada. En un discurso transmitido por radio, Jacobo Arbenz anunció su renuncia a la presidencia. Con voz contenida, explicó que lo hacía para evitar una intervención extranjera y mayores sufrimientos al pueblo guatemalteco. Denunció, sin embargo, que su caída no respondía a una rebelión interna genuina, sino a una agresión organizada desde el exterior en defensa de intereses económicos. La renuncia no trajo la calma prometida. El poder pasó brevemente por una junta militar, mientras se negociaba la entrada triunfal de Castillo a armas. Las reformas sociales comenzaron a desmontarse casi de inmediato. Para los sectores populares, el mensaje fue devastador. La reforma agraria, símbolo de esperanza para miles de campesinos, quedó suspendida. Dirigentes sindicales y políticos fueron perseguidos, encarcelados o empujados al exilio. En Washington, la operación fue celebrada como un éxito rotundo. Se había logrado el objetivo sin una guerra abierta, sin tropas estadounidenses desembarcando oficialmente, y con un costo político aparentemente bajo. La CIA consolidó su prestigio como herramienta decisiva de la política exterior. Pero, como subraya el autor, el verdadero derrumbe apenas comenzaba. La caída de Arbenz no resolvió los problemas estructurales de Guatemala. Por el contrario, inauguró una larga etapa de inestabilidad, represión y violencia que marcaría al país durante décadas. Este capítulo cierra con una constatación amarga. La batalla se ganó sin grandes combates, pero el precio fue la destrucción de una democracia incipiente. Lo que se presentó como una victoria estratégica fue, en realidad, el inicio de una tragedia nacional. Capítulo 3. Una época de reforma. Cuando Juan José Arévalo asumió la presidencia en marzo de 1945, Guatemala ingresó en un periodo de transformación sin precedentes. Arévalo definió 4 prioridades claras que marcarían su gobierno: reforma agraria, protección al trabajo, fortalecimiento del sistema educativo y consolidación de la democracia política. Por primera vez en la historia del país, la vida política comenzó a abrirse de manera real a la participación ciudadana. El nuevo presidente liberó una energía social largamente reprimida. Se fomentó la creación de partidos políticos, el Congreso recuperó autonomía frente al Ejecutivo y la libertad de expresión floreció como nunca antes. Arévalo aceptó el conflicto de ideas como esencia de la democracia y celebró el debate público como signo de madurez política. Sin embargo, el punto de partida era desolador. Guatemala seguía siendo un país profundamente desigual. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, con altos índices de analfabetismo, una esperanza de vida baja y un sistema económico dominado por una élite reducida. En el campo, el 2% de los propietarios concentraba la mayor parte de la tierra, mientras la mayoría de los campesinos sobrevivía bajo condiciones cercanas a la servidumbre. Uno de los primeros grandes avances del nuevo régimen fue la aprobación de la Ley de Seguridad Social en 1946. Esta legislación redefinió la relación entre trabajadores, empleadores y Estado, garantizando derechos básicos en salud, maternidad, accidentes laborales y educación. El recién creado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social proyectó incluso la construcción de hospitales fuera de la capital, algo impensable en gobiernos anteriores. Aún más profunda fue la transformación impulsada por el Código de Trabajo de 1947.
Inspirado en el modelo del New Deal estadounidense, este código rompió con la tradición de favorecer automáticamente a los grandes patronos. Se reconoció el derecho a sindicalizarse, a la negociación colectiva y a la huelga, estableciendo tribunales laborales y salarios mínimos. En el contexto guatemalteco, estas medidas eran auténticamente revolucionarias. Arévalo defendía estas reformas desde una visión que él mismo llamó socialismo espiritual. No buscaba igualar a los hombres solo en lo material, sino liberar su dignidad, su conciencia y su capacidad de decidir su propio destino. Para él, el verdadero progreso consistía en que cada ciudadano pudiera vivir en paz consigo mismo, con su familia y con su trabajo. Paralelamente, el gobierno dio pasos cautelosos hacia la reforma agraria. Aunque la tierra era abundante, estaba mal distribuida y subutilizada. Se crearon instituciones para otorgar créditos a pequeños agricultores, se legalizaron títulos de propiedad informales y se aprobó la ley de arrendamientos forzosos, que permitía a campesinos sin tierra rentar parcelas ociosas. Estas medidas no implicaron expropiaciones masivas, pero sí alteraron una estructura que había beneficiado durante generaciones a grandes terratenientes y compañías extranjeras. El solo hecho de que el Estado comenzara a intervenir en favor de campesinos y trabajadores resultó alarmante para los sectores tradicionales de poder. Desde el inicio, Arévalo fue asediado por conspiraciones. Los defensores del viejo orden lo acusaban de comunista por apoyar a los trabajadores y resistirse a los intereses de las élites económicas. La figura del coronel Francisco Arana emergió como una amenaza constante, concentrando poder militar y aspiraciones presidenciales. La tensión alcanzó su punto crítico en 1949 con el asesinato de Arana, un episodio oscuro y nunca del todo esclarecido. El hecho desencadenó levantamientos armados, huelgas generales y una profunda polarización política. A partir de entonces, Jacobo Arbenz se consolidó como el heredero natural del proyecto revolucionario. En las elecciones de 1950, Arbenz obtuvo una victoria contundente. Para muchos guatemaltecos, representaba la posibilidad de avanzar hacia la transformación social prometida desde 1944. Sin embargo, el propio Arévalo, ya desencantado, advirtió que su sucesor enfrentaría fuerzas poderosas, internas y externas, dispuestas a aplastar los ideales de la Revolución de Octubre. Este capítulo muestra que la reforma guatemalteca no fue un acto improvisado ni una conspiración ideológica extranjera. Fue el intento genuino de construir una democracia social en un país marcado por siglos de desigualdad. Y precisamente por eso, sembró el temor y la resistencia que más tarde desembocarían en la intervención que cambiaría el rumbo de la historia nacional. Capítulo 4. Se concentran los nubarrones. Jacobo Arbenz Guzmán asumió la presidencia en marzo de 1951 con la convicción de que Guatemala podía transformarse sin romper con el mundo capitalista. Su proyecto no buscaba instaurar un régimen socialista, sino completar la revolución iniciada en 1944 y corregir una estructura económica profundamente desigual. La nación había avanzado en democracia y libertades, pero seguía atrapada en una economía semifeudal, dependiente de monocultivos y controlada por una élite reducida y por corporaciones extranjeras. Arbenz era una figura compleja. Nacido en Quetzaltenango en 1913, hijo de madre guatemalteca y padre suizo, tuvo una infancia marcada por la inestabilidad y la tragedia. Su formación en la escuela politécnica lo convirtió en un oficial disciplinado y brillante, sin una ideología definida en sus primeros años. Fue el contacto con la realidad social del país y, en particular, la influencia de su esposa María Cristina Vilanova, lo que amplió su visión política. María Vilanova, proveniente de una familia cafetalera acomodada de El Salvador, rechazó desde joven el papel tradicional asignado a las mujeres de su clase.
Lectora inquieta y crítica de la desigualdad social, se convirtió en una figura central en el entorno político de Arbenz. En su casa se reunían intelectuales, sindicalistas y activistas de izquierda, creando un espacio que muchos percibieron como un salón izquierdista. Al tomar posesión, Arbenz fue claro en sus objetivos. Buscaba convertir a Guatemala en un país económicamente independiente, dejar atrás la economía feudal y construir un capitalismo moderno con fuerte participación estatal. Defendió la iniciativa privada y dio la bienvenida al capital extranjero, siempre que respetara las leyes nacionales y se abstuviera de intervenir en la política interna. En este contexto, el Banco Mundial publicó un extenso informe que reconocía la gravedad de la desigualdad guatemalteca y la urgencia de reformas estructurales. Recomendaba regulación de empresas de servicios, industrialización, inversión pública y una reforma fiscal moderada. Las conclusiones coincidían en gran medida con los planes del nuevo gobierno. Arbenz se puso a trabajar de inmediato. Impulsó la construcción de un puerto estatal en el Atlántico para competir con Puerto Barrios, controlado por la United Fruit Company. Promovió una carretera hacia el Atlántico para romper el monopolio ferroviario y una planta hidroeléctrica estatal para reducir la dependencia energética. Su estrategia no era la nacionalización directa, sino limitar el poder de las corporaciones mediante la competencia. El eje central de su proyecto fue la reforma agraria. Aprobada en junio de 1952 como el Decreto 900, la ley autorizaba la expropiación únicamente de tierras ociosas de grandes fincas, excluyendo propiedades pequeñas o plenamente cultivadas. Las tierras serían pagadas con bonos del Estado y redistribuidas a campesinos sin tierra. Durante 18 meses, cerca de 100.000 familias recibieron más de 600.000 hectáreas. Incluso el propio Arbenz cedió tierras de su propiedad. La ley, moderada en comparación con otras reformas latinoamericanas, buscaba crear un mercado interno, elevar el poder adquisitivo rural y sentar las bases de una industrialización nacional. Sin embargo, la implementación generó tensiones. Campesinos impacientes ocuparon tierras sin autorización legal, alentados en algunos casos por activistas radicales. Arbenz intentó frenar los excesos, pero se encontró atrapado entre mantener el orden y no romper con los sectores que apoyaban su proyecto. En paralelo, la presencia comunista comenzó a adquirir visibilidad. Aunque numéricamente reducidos, los comunistas lograron influencia en sindicatos urbanos y en el aparato de la reforma agraria. El Partido Guatemalteco del Trabajo, dirigido por José Manuel Fortuny, se convirtió en un aliado estratégico del gobierno. Fortuny, intelectual brillante pero políticamente áspero, contrastaba con otros líderes comunistas más populares entre los trabajadores. A pesar de las divisiones internas, el partido logró consolidarse como un actor influyente, aunque lejos de controlar el Estado. Arbenz nunca se afilió a ningún partido. Aceptó el apoyo comunista por razones pragmáticas, convencido de que podía mantenerlos bajo control. En términos reales, los comunistas eran pocos, no controlaban el ejército, ni la Cancillería, ni la policía, y su representación parlamentaria era mínima. Sin embargo, la percepción internacional fue otra. Para los intereses conservadores en Guatemala y Estados Unidos, la reforma agraria y la alianza con la izquierda eran señales inequívocas de una deriva comunista. A medida que las reformas avanzaban, también lo hacía el temor de las élites tradicionales y de la United Fruit Company. En el campo, los cambios eran visibles. Municipios rurales vieron mejoras en caminos, educación, electrificación y acceso a información. Por primera vez, amplios sectores indígenas y campesinos participaron activamente en la vida nacional.
Para los defensores del viejo orden, estas transformaciones eran inaceptables. Lo que para unos era progreso social, para otros era una amenaza directa a privilegios históricos. Así, mientras el gobierno hablaba de desarrollo y soberanía, en el horizonte político se acumulaban nubes cada vez más oscuras. Este capítulo muestra que la crisis de 1954 no surgió de la nada. Fue el resultado de reformas moderadas pero profundas, de miedos amplificados y de intereses poderosos decididos a detener un experimento que cuestionaba el orden establecido. Capítulo 5. El Señor de los Señores, la United Fruit Company. La historia del dominio extranjero en Guatemala no puede entenderse sin la United Fruit Company. Desde inicios del siglo XX, esta empresa se convirtió en el actor económico más poderoso del país y, por extensión, en una fuerza política capaz de influir en gobiernos, leyes y destinos nacionales. Su ascenso fue presentado como una fábula del capitalismo norteamericano, pero para Guatemala significó décadas de subordinación económica. El origen de la compañía se remonta a 1870, cuando el capitán Lorenzo Dow Baker descubrió el potencial comercial del banano en Jamaica. En pocos años, junto con Andrew Preston, fundó la Boston Fruit Company, que pronto se expandió por el Caribe. La clave de su éxito fue el control directo de tierras, transporte y mercados, eliminando intermediarios y reduciendo riesgos. El verdadero salto de poder ocurrió con la fusión de la Boston Fruit Company y los negocios de Minor Cate en 1899, dando origen a la United Fruit Company. Cate aportó ferrocarriles, puertos y vastas extensiones de tierra en Centroamérica. Desde entonces, la empresa no solo exportaba fruta, sino que controlaba la infraestructura que hacía posible cualquier comercio. En Guatemala, la relación con la United Fruit se consolidó bajo dictaduras complacientes. En 1904, Manuel Estrada Cabrera otorgó concesiones extraordinarias, incluyendo el control del ferrocarril hacia Puerto Barrios por 99 años. Para 1930, la compañía poseía cientos de miles de hectáreas, el principal puerto del Atlántico y prácticamente todo el sistema ferroviario del país. La figura más emblemática de este imperio fue Samuel C. Murray. Inmigrante pobre, audaz y sin escrúpulos, C. Murray construyó su fortuna combinando innovación agrícola, influencia política y, cuando fue necesario, intervención armada. En Honduras incluso financió una revolución para obtener concesiones favorables. En 1933, en plena Gran Depresión, C. Murray tomó el control operativo de la United Fruit. Reorganizó la empresa como un gobierno privado, distante de Boston y dirigido directamente desde el trópico. Bajo su mando, la compañía se convirtió en el mayor empleador, terrateniente y exportador de Guatemala. Durante el régimen de Jorge Ubico, la United Fruit alcanzó su máximo poder. Obtuvo exenciones fiscales totales, importaciones libres de impuestos y garantías de salarios bajos. Ubico incluso impuso topes salariales para impedir demandas laborales. La empresa controlaba puertos, ferrocarriles, telégrafos y rutas marítimas. Este control permitía a la compañía decidir quién exportaba, cuánto pagaba y en qué condiciones. Ninguna empresa podía comerciar sin pasar por Puerto Barrios y el ferrocarril de la IRCA, ambos bajo dominio de la United Fruit. Guatemala, en la práctica, era un país cautivo. Aunque la empresa ofrecía viviendas, servicios médicos y escuelas a sus trabajadores, mantenía una política laboral autoritaria. Rechazaba sindicatos independientes, practicaba discriminación racial y se oponía a cualquier intento de organización obrera. Las huelgas eran reprimidas con rapidez y apoyo gubernamental. Con la llegada de Juan José Arévalo en 1945, este equilibrio comenzó a romperse.
El nuevo gobierno apoyó abiertamente a campesinos y trabajadores, aprobó el Código de Trabajo y permitió huelgas legales. Para la United Fruit, esto representó una amenaza directa a su modelo de negocios. Bajo Jacobo Arbenz, el conflicto se intensificó. El gobierno anunció proyectos para romper monopolios, una carretera al Atlántico, un puerto estatal y una hidroeléctrica nacional. Pero el punto de quiebre fue el Decreto 900, la reforma agraria de 1952. La ley expropiaba únicamente tierras ociosas, pagando compensación según el valor declarado para impuestos. La United Fruit, que había subvaluado sistemáticamente sus tierras para evadir impuestos, fue la más afectada. En Tiquizate y luego en la costa atlántica, se expropiaron más de 150.000 hectáreas. El gobierno ofreció bonos por poco más de $600.000. La compañía exigió más de 15 millones, apoyada directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La disputa dejó de ser económica y se convirtió en un conflicto diplomático. Para muchos guatemaltecos, la United Fruit simbolizaba a Estados Unidos. Representaba décadas de explotación, sobornos, dictaduras y empobrecimiento estructural. Como reconoció un ex ejecutivo de la propia empresa, Guatemala había sido elegida porque ofrecía un clima ideal para inversiones, un estado débil, corrupto y manejable. Arbenz comprendió el peligro. En su informe de 1954 advirtió que la reforma agraria había despertado una amenaza creciente de intervención extranjera. Señaló directamente a la United Fruit como enemiga del progreso, la democracia y la soberanía nacional. Mientras tanto, la compañía actuaba en silencio. Contrató cabilderos, publicistas y estrategas para presentar a Guatemala como una amenaza comunista. Desde Washington, se comenzó a decidir el destino de un país pequeño que había osado desafiar al Señor de los Señores. Capítulo 6. Propaganda para mí misma. El capítulo anterior mostró cómo las tensiones entre la United Fruit Company y el Estado guatemalteco se transformaron progresivamente en un conflicto político internacional, en el que la reforma agraria, el nacionalismo económico y la Guerra Fría comenzaron a entrelazarse. Vimos cómo el nuevo liderazgo guatemalteco fue interpretado, desde Washington y desde los intereses corporativos, no como una experiencia democrática en construcción, sino como una amenaza estratégica. En este capítulo entramos en el terreno más sofisticado y menos visible del conflicto. No se trata aún de golpes de Estado ni de operaciones militares, sino de algo previo y más sutil, la construcción deliberada de una narrativa. Aquí aparece Edward Bernays, uno de los arquitectos modernos de la propaganda, contratado por la United Fruit Company para transformar un problema empresarial en una amenaza ideológica global. Bernays no era un publicista cualquiera. Era un estratega de la opinión pública, convencido de que las masas no debían ser informadas, sino guiadas. Para él, la democracia moderna funcionaba gracias a una minoría ilustrada capaz de moldear percepciones, emociones y miedos colectivos. Guatemala, bajo esta lógica, no era un país con conflictos sociales legítimos, sino un escenario ideal para una campaña de persuasión. Desde Nueva York, en las oficinas de la United Fruit, Bernays comenzó a diseñar una ofensiva comunicacional de largo alcance. Su objetivo no era convencer a Guatemala, sino a Estados Unidos. Había que lograr que periodistas, editores, congresistas y líderes de opinión vieran a Guatemala como un foco de infección comunista en el hemisferio occidental. La estrategia fue meticulosa. Se crearon oficinas de información, boletines confidenciales, giras de prensa cuidadosamente coreografiadas y contactos directos con los principales medios estadounidenses.
Periodistas influyentes viajaban a Guatemala con todos los gastos pagados, visitaban plantaciones, conversaban con funcionarios afines a la empresa y regresaban con reportajes alarmistas sobre la supuesta infiltración marxista. Lo notable es que muchas de estas narrativas no surgían de hechos comprobables, sino de interpretaciones inducidas. Las reformas laborales y la organización sindical, normales en cualquier democracia, eran presentadas como señales de una conspiración soviética. La reforma agraria era comparada con la colectivización forzada de la Unión Soviética o de la China de Mao. Bernays comprendía que la repetición era clave. No importaba tanto la exactitud de la información como su persistencia. Artículos similares aparecían en distintos medios, reforzándose mutuamente hasta crear una sensación de consenso. Paralelamente, la campaña se extendió al Congreso de Estados Unidos. Legisladores comenzaron a denunciar sistemáticamente a Guatemala, muchas veces citando informes redactados directa o indirectamente por agentes vinculados a la United Fruit. Discursos enteros eran incorporados al registro oficial, consolidando la imagen de Guatemala como una amenaza regional. En este punto, la frontera entre propaganda corporativa y política exterior comenzó a desaparecer. Los intereses privados se presentaban como intereses nacionales. Defender a la United Fruit se convertía, retóricamente, en defender a Estados Unidos. La campaña no fue improvisada ni barata. Involucró enormes recursos financieros, redes de contactos en ambos partidos políticos y una comprensión profunda de cómo funciona el poder simbólico. Guatemala, por el contrario, carecía de una estrategia equivalente para explicar su propia versión de los hechos en el escenario internacional. Así, mientras el gobierno guatemalteco hablaba de soberanía, justicia social y desarrollo, la opinión pública estadounidense escuchaba palabras como comunismo, subversión y amenaza hemisférica. La balanza informativa estaba completamente inclinada. Este capítulo muestra que antes del golpe hubo una preparación ideológica. Antes de las armas, hubo titulares. Antes de la intervención, hubo propaganda. La caída de Guatemala no comenzó en sus campos ni en sus palacios, sino en las redacciones de los periódicos, en los pasillos del Congreso y en la mente de una audiencia cuidadosamente condicionada. ¿Verdadero o falso? 1. Edward Bernays consideraba que la propaganda era incompatible con la democracia. Falso. Para él, la propaganda era esencial para que la democracia funcionara. 2. La campaña contra Guatemala estuvo dirigida principalmente al público guatemalteco. Falso. El objetivo central era la opinión pública y política de Estados Unidos. 3. Las giras de prensa a Guatemala fueron espontáneas e independientes. Falso. Fueron cuidadosamente planificadas y financiadas por la United Fruit. 4. La reforma agraria guatemalteca fue presentada en la prensa estadounidense como una política social legítima. Falso. Fue descrita como evidencia de comunismo. 5. La propaganda precedió a la intervención directa de Estados Unidos en Guatemala. Verdadero. La construcción del relato fue un paso previo clave. Capítulo 7. Operación Éxito. El capítulo anterior mostró cómo la propaganda construyó el clima político e ideológico que hizo posible la intervención. Vimos cómo Guatemala fue presentada ante la opinión pública estadounidense como una amenaza comunista, no por sus hechos, sino por una narrativa cuidadosamente diseñada. En este capítulo, esa narrativa se transforma en acción.
Cuando Dwight Eisenhower asumió la presidencia en enero de 1953, Guatemala no era todavía su prioridad. Su atención estaba centrada en Irán, donde el primer ministro Mohammad Mossadegh había nacionalizado el petróleo. En agosto de ese mismo año, la CIA ejecutó con éxito un golpe que derrocó a Mossadegh y restituyó al Shah. Esa operación se convirtió en el modelo. El triunfo en Irán marcó un giro histórico. Por primera vez, la CIA dejaba de ser solo una agencia de inteligencia para convertirse en un instrumento directo de intervención política. Los hermanos Dulles, John Foster en el Departamento de Estado y Allen al frente de la CIA, consolidaron una visión agresiva de la Guerra Fría. Para ellos, no existían matices. Nacionalismo, neutralismo o reforma social eran interpretados como comunismo. Guatemala entró en ese marco mental no por su cercanía con la Unión Soviética, que era mínima, sino por la reforma agraria y el desafío a la United Fruit Company. Antes de Eisenhower ya había existido un intento de complot contra Guatemala, la llamada Operación Fortune. Promovida desde Nicaragua por Anastasio Somoza, contó con armas, mercenarios y apoyo corporativo. Truman la canceló al descubrirla. Con el cambio de gobierno en Washington, la situación fue distinta. Los hermanos Dulles retomaron el plan y lo refinaron. Esta vez no habría improvisaciones ni conspiradores torpes. La decisión formal de actuar contra Jacobo Arbenz se tomó en agosto de 1953, en el seno de un comité secreto del Consejo Nacional de Seguridad. Eisenhower aprobó la operación con reservas, confiando en que el golpe pudiera triunfar sin intervención militar directa. El plan fue bautizado como Operación Éxito, un nombre que reflejaba el optimismo de sus arquitectos. Frank Wisner, subdirector de operaciones de la CIA, asumió el control general. Como jefe de campo fue designado el coronel Albert Haney. Haney no concibió la operación como una invasión clásica. Su eje sería la guerra psicológica. El objetivo no era derrotar militarmente al ejército guatemalteco, sino quebrar su lealtad al presidente. El cuartel general se instaló en Opa-locka, Florida, camuflado bajo estructuras civiles. Desde allí se coordinó una maquinaria compleja: propaganda radial, sabotaje, entrenamiento de exiliados, sobornos y desinformación. Se intentó primero comprar la renuncia de Arbenz con dinero depositado en bancos suizos. El intento fracasó. Luego se buscó provocar una rebelión interna del ejército. Al comprobar la lealtad de los oficiales guatemaltecos, la CIA recurrió a su aliado más confiable en la región, Anastasio Somoza. Nicaragua se convirtió en la base central de entrenamiento y abastecimiento. En plantaciones, islas volcánicas y aeródromos clandestinos se entrenaron alrededor de 300 hombres. Algunos aprenderían sabotaje, otros actuarían como la supuesta fuerza invasora. Paralelamente se montó una red de radios clandestinas. Desde Honduras, Nicaragua, República Dominicana y la propia embajada estadounidense en Guatemala se transmitieron mensajes falsos. La voz más importante de esta guerra psicológica fue la radio. Programas pregrabados anunciaban derrotas inexistentes del ejército, deserciones imaginarias y avances de una fuerza liberadora que en realidad no existía. Howard Hunt dirigió la campaña propagandística. Folletos, panfletos y transmisiones buscaban sembrar miedo, confusión y sensación de inevitabilidad. La operación incluyó también el montaje de pruebas falsas.
Se introdujeron armas de origen soviético para reforzar la narrativa de una conspiración comunista. La dimensión aérea fue clave. Aviones de combate, pilotos mercenarios y bombardeos selectivos tenían como objetivo psicológico demostrar que el gobierno estaba indefenso. Aunque el poder militar real de los rebeldes era limitado, su impacto simbólico fue enorme. El ejército guatemalteco, aislado diplomáticamente y bombardeado por mensajes contradictorios, comenzó a dudar. La Operación Éxito no buscaba una victoria heroica, sino el colapso interno. No se trataba de conquistar Guatemala, sino de convencerla de que ya estaba perdida. Este capítulo muestra que el golpe de 1954 no fue un acto espontáneo ni una reacción defensiva. Fue el resultado de una planificación minuciosa, en la que convergieron intereses corporativos, ideología de Guerra Fría y una nueva forma de intervención encubierta. Capítulo 8. El Libertador. El capítulo anterior explicó cómo la Operación Éxito pasó del diseño estratégico a la acción encubierta, apoyándose en la guerra psicológica y en una cuidadosa preparación internacional. En este capítulo aparece la figura que debía encarnar la intervención, el llamado Libertador, un personaje construido más por conveniencia política que por liderazgo real. Antes de ejecutar la fase final del plan, la CIA necesitaba un rostro guatemalteco que encabezara la supuesta liberación. No se buscaba un gran estratega militar, porque no se esperaba una guerra real. Se buscaba a alguien manejable, confiable para los intereses estadounidenses y aceptable para la United Fruit Company. La empresa bananera participó activamente en esta selección. Thomas Corcoran, su principal operador político en Washington, exigió garantías de que el nuevo gobierno devolvería las tierras expropiadas y restauraría los privilegios corporativos. Allen Dulles prometió que ningún futuro gobernante permitiría que la United Fruit fuera afectada. El primer candidato serio fue el general Miguel Ydígoras Fuentes. Exfuncionario del régimen de Ubico, tenía experiencia militar y ambición política. Sin embargo, su historial de brutalidad, corrupción y autonomía excesiva lo convirtió en una opción incómoda. Cuando Ydígoras conoció las condiciones impuestas por la CIA y la United Fruit, favorecer a las compañías, destruir sindicatos, suspender reclamos territoriales y pagar cada dólar invertido en el golpe, las calificó de abusivas. Su negativa selló su exclusión. El siguiente candidato fue Juan Córdoba Serna, abogado y cafetalero, antiguo asesor legal de la United Fruit. Para la empresa era ideal, civil, respetable y completamente alineado con sus intereses. Pero una enfermedad grave lo dejó fuera del juego en el momento decisivo. Fue entonces cuando emergió Carlos Castillo Armas. Oficial del ejército, ex compañero de Jacobo Arbenz en la escuela politécnica, sin ideología definida y con un historial de fracasos, parecía perfecto para el papel. No destacaba por su inteligencia ni por su liderazgo, pero era maleable. Castillo Armas había intentado un golpe fallido en 1950, había sido condenado a muerte y escapado de prisión en circunstancias nunca aclaradas. Desde entonces vivía en el exilio, buscando patrocinadores para una nueva aventura. Antes incluso de la CIA, el dictador dominicano Rafael Trujillo había financiado a Castillo Armas. Trujillo veía en Guatemala una amenaza por su apoyo previo a movimientos antitiránicos en el Caribe. Su dinero ayudó a mantener vivo el proyecto conspirativo. Castillo Armas también neutralizó hábilmente a Ydígoras mediante un pacto de caballeros.
Acordaron que él encabezaría la invasión y luego gobernaría provisionalmente, mientras Idígora se reservaba como candidato futuro. En agosto de 1953, la CIA lo ungió formalmente como libertador de Guatemala. Fue trasladado clandestinamente a Florida, donde J.C. King le presentó el plan final. Se le ofrecieron millones de dólares, armas, entrenamiento y apoyo logístico. La United Fruit aceptó suministrar armas y facilitar su ingreso por medio de los ferrocarriles de la IRCA. A cambio, recuperaría tierras y privilegios tras la caída de Arbenz. Castillo Armas aceptó sin objeciones. No negoció, no impuso condiciones y no mostró reservas. En diciembre de 1953 proclamó el Movimiento de Liberación Nacional y presentó el Plan de Tegucigalpa. El documento acusaba a Arbenz y Arévalo de obedecer al comunismo internacional. En Guatemala pasó casi desapercibido, pero para la CIA fue el inicio formal de la campaña pública. La revelación de documentos conspirativos en enero de 1954, publicados por la prensa guatemalteca, no detuvo el plan. Estados Unidos negó todo y continuó con los preparativos. La prensa norteamericana minimizó las pruebas y presentó la denuncia guatemalteca como una fantasía comunista. Mientras tanto, la maquinaria de propaganda seguía avanzando. Castillo Armas intensificó el entrenamiento de su pequeña fuerza expedicionaria. La CIA afinó la ofensiva radial y psicológica. El país comenzaba a ser preparado para recibir al Libertador. Este capítulo deja claro que el líder de la invasión no fue elegido por su legitimidad ni por su proyecto nacional. Fue seleccionado por su utilidad. El Libertador no surgió del pueblo guatemalteco, sino de los cálculos de una operación extranjera. Capítulo 9. El procónsul. El capítulo anterior mostró cómo la figura del Libertador fue cuidadosamente construida desde el exterior, no como un líder nacional legítimo, sino como una pieza funcional dentro de una operación internacional. En este capítulo, la atención se desplaza hacia otro actor clave, menos visible pero decisivo, el representante directo del poder estadounidense en Guatemala. Mientras Allen Dulles y la CIA afinaban la operación encubierta, el Departamento de Estado necesitaba a alguien que actuara a plena luz del día. Alguien que presionara, intimidara y legitimara públicamente lo que la CIA ejecutaba en las sombras. Ese hombre fue John Peurifoy. El entonces embajador estadounidense en Guatemala, Rudolph Schoenfeld, no servía para ese papel. Era diplomático, prudente y mantenía una relación correcta con el presidente Arbenz. Para Washington, eso era un problema. La CIA y el Departamento de Estado buscaron deliberadamente un embajador agresivo, dispuesto a actuar como ejecutor político. Frank Wisner encontró al candidato ideal en Grecia. John Peurifoy ya había demostrado su utilidad aplastando a la izquierda griega tras la guerra civil. Peurifoy no era un diplomático tradicional. Anticomunista visceral, tosco, impulsivo y sin interés por los matices, encajaba perfectamente en la lógica de la Guerra Fría. Había colaborado estrechamente con la CIA y era conocido por su estilo intimidante. Su designación no fue casual. Incluso el hecho de que fuera demócrata resultaba funcional. Si algo salía mal, podía convertirse en el chivo expiatorio de una administración republicana. Peurifoy llegó a Guatemala el 29 de octubre de 1953.
Desde el primer día dejó claro que no estaba allí para mantener relaciones cordiales. En su primera reunión con el canciller guatemalteco, atacó frontalmente la reforma agraria y la comparó con China comunista. A diferencia de Schoenfeld, Peurifoy no ocultó su hostilidad. Utilizó a la prensa como instrumento de presión y difundió amenazas veladas sobre las consecuencias de seguir el camino emprendido por el gobierno guatemalteco. La embajada estadounidense se transformó rápidamente en un cuartel general. Agentes de la CIA operaban abiertamente dentro y fuera del edificio. Se instalaron equipos de comunicación clandestinos, sistemas de interferencia radial y dispositivos de guerra psicológica. Peurifoy actuaba como un procónsul romano. No representaba un diálogo entre estados soberanos, sino la autoridad de un imperio decidido a imponer su voluntad. Uno de los momentos clave fue su encuentro personal con Jacobo Arbenz en diciembre de 1953. La conversación duró 6 horas y estuvo marcada por choques constantes. Arbenz defendió la reforma agraria como una demanda popular legítima. Peurifoy respondió con advertencias. Afirmó que la presencia de comunistas, aunque fuera mínima, era inaceptable. Insistió en que Guatemala corría el riesgo de convertirse en una amenaza hemisférica. El memorándum que Peurifoy envió a Washington tras esa reunión fue decisivo. Reconocía que Arbenz no era comunista, pero afirmaba que inevitablemente sería reemplazado por uno. Concluía que las soluciones normales ya no servían. Ese telegrama terminó de convencer al presidente Eisenhower. A partir de ese momento, la caída de Arbenz dejó de ser una posibilidad para convertirse en una decisión irreversible. Peurifoy intensificó entonces la ofensiva. Propuso sanciones económicas, suspensión del comercio, bloqueo de combustibles y aislamiento diplomático. Mientras tanto, coordinaba activamente con otros embajadores estadounidenses en Centroamérica. Honduras, Nicaragua y Costa Rica funcionaban como un engranaje regional alineado con la CIA. La ofensiva se extendió a la OEA. En la conferencia de Caracas, John Foster Dulles impulsó una resolución anticomunista diseñada específicamente para legitimar la intervención contra Guatemala sin mencionarla directamente. Guatemala quedó aislada. A pesar de la brillante defensa diplomática de Guillermo Toriello, la resolución fue aprobada. El aval jurídico estaba listo. Tras Caracas, Peurifoy regresó a Guatemala con plena autoridad. La embajada operaba ya como centro de coordinación de la desestabilización final. A finales de abril de 1954, Eisenhower habló abiertamente ante el Congreso sobre la supuesta expansión marxista guatemalteca. El lenguaje ya no dejaba lugar a dudas. La suerte estaba echada. Solo faltaba un pretexto final. Guatemala estaba a punto de entrar en la fase decisiva de su historia. Capítulo 10. El viaje secreto del Alfem. El capítulo anterior dejó claro que la decisión de derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz ya estaba tomada en Washington. La ofensiva diplomática, la presión regional y la propaganda habían cerrado el cerco. En este capítulo aparece el episodio que serviría como detonante definitivo, la llegada de un barco cargado de armas a Guatemala. En la mañana del 15 de mayo de 1954, el puerto de Puerto Barrios amaneció bajo un inusual control militar. El acceso fue restringido,
la ciudad cerrada a visitantes y se prohibió tomar fotografías. Pocos sabían qué estaba a punto de ocurrir, pero los estibadores percibían que no se trataba de una operación rutinaria. Antes de las 9 de la mañana, un carguero sueco apareció en el horizonte. Era el Alfhem, un barco lento y discreto que pronto fue conducido a la dársena, fuera del alcance de cualquier observador no autorizado. Ni siquiera el agente local de la compañía naviera pudo subir a bordo. Durante horas, vagones ferroviarios cerrados fueron llenados con pesadas cajas de madera rotuladas como equipo óptico y de laboratorio. Más de un centenar de esos vagones partieron escoltados por militares rumbo a la capital. La carga era, en realidad, un embarque de armas adquirido por Guatemala a Checoslovaquia por más de $1 millón. Fusiles, municiones, minas antitanque y piezas de artillería, compradas después de que Estados Unidos se negara sistemáticamente a vender armamento al país desde 1948. Washington justificaba el embargo por la negativa guatemalteca a firmar el Pacto de Seguridad de Río de Janeiro. Guatemala respondía que no podía hacerlo mientras se mantuviera irresuelta la reclamación sobre Belice. Para los guatemaltecos, el embargo coincidía sospechosamente con la aprobación de leyes que afectaban a las corporaciones extranjeras. Antes de Arbenz, Juan José Arévalo había intentado adquirir armas en varios países europeos y latinoamericanos. Todas las gestiones fueron bloqueadas por presiones diplomáticas estadounidenses. Cuando Arbenz recurrió a Checoslovaquia, lo hizo como último recurso. La invasión de Castillo Armas parecía inminente y el ejército guatemalteco estaba mal equipado. Lo que Arbenz no sabía era que la CIA seguía el rastro del Alfhem desde Europa. Desde abril de 1953, más de un año antes de su llegada, los servicios de inteligencia estadounidenses vigilaban cualquier intento guatemalteco de adquirir armas del bloque socialista. El barco fue rastreado electrónicamente durante parte de su travesía. Cambió de rumbo varias veces, pasó por África y el Caribe, y solo fue redescubierto cuando ya estaba frente a las costas guatemaltecas. Algunos funcionarios guatemaltecos sospecharon que Estados Unidos permitió deliberadamente su arribo. El incidente del Alfhem ofrecía el pretexto perfecto. En Washington, la noticia provocó reacciones inmediatas. Para la CIA, la llegada del barco fue recibida con alivio. Por fin había una justificación visible para acelerar la operación Éxito. Pocos días antes, la CIA había intentado montar un incidente falso en Nicaragua, colocando armas con símbolos soviéticos para simular una conspiración comunista regional. La prensa internacional mostró poco interés. El Alfhem, en cambio, era real. El 16 de mayo, Allen Dulles reunió a los principales jefes de inteligencia y, sin pruebas, se concluyó que el cargamento permitiría a Arbenz invadir países vecinos e incluso amenazar el Canal de Panamá. Al día siguiente, Dulles obtuvo del Consejo de Seguridad Nacional la autorización para incrementar la ayuda a Castillo Armas y fijar la fecha de la invasión. Se ordenaron actos de sabotaje. Un comando intentó volar la vía férrea que transportaba las armas desde Puerto Barrios, pero la operación fracasó. Aún así, el episodio fue utilizado propagandísticamente. El Departamento de Estado emitió comunicados alarmistas. Eisenhower habló de la amenaza de una dictadura comunista en el continente. John Foster Dulles advirtió sobre la creación de un bastión soviético cerca del Canal de Panamá. Nadie mencionó que Guatemala tenía el ejército más grande de Centroamérica y que necesitaba armamento básico para su defensa.
Paradójicamente, gran parte del cargamento era obsoleto. Muchas armas no funcionaban y otras no tenían utilidad práctica. Más tarde se hablaría de elefantes blancos. Pero el daño ya estaba hecho. La llegada del Alfem fue presentada como prueba irrefutable de una conspiración comunista. La CIA aprovechó el momento para intensificar la manipulación de la prensa. Reportajes fueron reescritos, corresponsales silenciados y líneas editoriales ajustadas a la narrativa oficial. Incluso la jerarquía católica fue incorporada. Una carta pastoral leída en todas las iglesias llamó a los fieles a levantarse contra el comunismo. Miles de volantes con el mensaje fueron lanzados desde aviones. En los días finales, Allen Dulles resolvió conflictos internos, reemplazó agentes y aseguró bases de lanzamiento en Honduras. Ni siquiera las amenazas del senador McCarthy contra la CIA lograron detener la operación. El Alfem no fortaleció decisivamente al gobierno de Arbenz. Pero fortaleció algo más importante para sus enemigos, la excusa. Con el incidente del barco, la narrativa estaba completa. La invasión ya no solo era deseada. Ahora era, según Washington, inevitable. Capítulo 11. La invasión. El capítulo anterior mostró cómo el viaje del Alfem proporcionó el pretexto definitivo para acelerar la operación contra Guatemala. La narrativa estaba completa, la presión internacional había sido cuidadosamente construida y el escenario psicológico estaba preparado. En este capítulo, la conspiración abandona la sombra y entra en acción abierta. En la noche del 18 de junio de 1954 comenzó la invasión. No fue una ofensiva masiva ni una operación militar convencional. Fue, ante todo, una demostración calculada destinada a sembrar confusión y desaliento. Carlos Castillo Armas cruzó la frontera desde Honduras al frente de un contingente reducido, mal armado y con escasa preparación. Sus fuerzas no superaban los pocos cientos de hombres y estaban lejos de representar una amenaza real para el ejército guatemalteco. Sin embargo, la invasión no dependía del número de combatientes. Su fuerza residía en la percepción. Desde el primer momento, la radio clandestina anunció avances inexistentes, derrotas ficticias del ejército y supuestas sublevaciones internas. La Voz de la Liberación transmitía de forma ininterrumpida. Sus comunicados describían columnas rebeldes avanzando sobre la capital, cuando en realidad apenas habían ocupado pequeños pueblos fronterizos. Al mismo tiempo, aviones pilotados por mercenarios comenzaron a sobrevolar el territorio guatemalteco. Bombardearon puntos estratégicos, ametrallaron carreteras y lanzaron panfletos anunciando la caída inminente del gobierno. Los ataques aéreos tenían un objetivo psicológico. No buscaban destruir la capacidad militar del Estado, sino demostrar que el cielo estaba perdido. El ejército guatemalteco reaccionó con cautela. En términos militares, estaba en condiciones de derrotar fácilmente a los invasores. Sin embargo, sus mandos temían que una respuesta contundente provocara una intervención directa de Estados Unidos. Esa duda fue el mayor triunfo de la CIA. La operación había logrado su objetivo central, paralizar la voluntad de combate. Jacobo Arbenz ordenó resistir sin provocar una escalada internacional. Dispuso que el ejército enfrentara a los invasores, pero evitara acciones que pudieran ser utilizadas como justificación para una invasión abierta.
En el terreno, las fuerzas de Castillo Armas sufrieron derrotas. En varios enfrentamientos fueron dispersadas con facilidad. Algunos de sus hombres desertaron o se rindieron. Estas derrotas, sin embargo, nunca llegaron al público. La radio clandestina las transformó en victorias heroicas. Cada retroceso era presentado como una retirada estratégica. La prensa internacional replicó la versión fabricada. Titulares hablaban de una guerra civil, de un levantamiento popular y de la inminente caída del régimen. En Washington, la invasión era seguida minuto a minuto. Allen Dulles y Frank Wisner evaluaban si sería necesario intervenir directamente. Constataban, con satisfacción, que la operación avanzaba sin necesidad de tropas estadounidenses. Dentro de Guatemala, el ambiente era de angustia. La población escuchaba mensajes contradictorios, explosiones aisladas y rumores constantes. El miedo comenzaba a imponerse sobre la información. El aislamiento diplomático agravó la situación. Ningún país latinoamericano ofreció apoyo efectivo al gobierno guatemalteco. La OEA guardó silencio. Mientras tanto, el embajador John Peurifoy intensificó su presión sobre el alto mando militar. Insistía en que la única salida era la renuncia de Arbenz. En los cuarteles, la incertidumbre crecía. Oficiales temían quedar marcados como comunistas si defendían al presidente. Otros temían perder sus carreras y sus vidas. La invasión no avanzaba territorialmente, pero sí avanzaba en las mentes. Cada hora debilitaba un poco más la cohesión interna del Estado. Este capítulo muestra que la caída de Guatemala no fue el resultado de una derrota militar, sino de una derrota psicológica cuidadosamente inducida. La invasión funcionó porque convenció al país de que resistir era inútil. La operación Éxito estaba entrando en su fase final. El desenlace ya no dependía de los invasores, sino de las decisiones que se tomarían en el Palacio Nacional. Capítulo 12. La renuncia. El capítulo anterior mostró cómo la invasión no avanzó por la fuerza de las armas, sino por el desgaste psicológico, el aislamiento diplomático y la presión constante sobre el aparato del Estado. En este capítulo, la tensión acumulada alcanza su punto máximo y se produce el acto que sellará el destino del país. Durante los días finales de junio de 1954, Jacobo Arbenz vivía prácticamente sitiado en el Palacio Nacional. Las noticias que llegaban eran contradictorias, los informes militares incompletos y las llamadas diplomáticas cada vez más escasas. El presidente comprendía que la batalla decisiva ya no se libraba en las fronteras, sino en la lealtad del ejército. En el alto mando militar se instaló el temor. No existía una derrota militar real, pero sí la convicción de que Estados Unidos intervendría abiertamente si Arbenz permanecía en el poder. Oficiales clave comenzaron a retirarle su apoyo, no por convicción ideológica, sino por miedo a una catástrofe mayor. El embajador John Peurifoy intensificó sus gestiones. Se reunió con jefes militares, insinuó consecuencias personales y dejó claro que Washington no aceptaría ninguna salida que mantuviera a Arbenz en la presidencia. En este clima, el presidente enfrentó un dilema trágico. Resistir significaba arriesgar una invasión directa, bombardeos masivos y miles de muertos. Renunciar implicaba entregar el país a una operación extranjera y destruir el proyecto democrático iniciado en 1944.
El 27 de junio de 1954, Arbenz tomó su decisión. Esa noche, a través de la Radio Nacional, anunció su renuncia al cargo. El discurso fue sobrio y cargado de amargura. Arbenz explicó que dejaba la presidencia para evitar una intervención armada de los Estados Unidos y mayores sufrimientos al pueblo guatemalteco. Denunció que la agresión no provenía de una rebelión interna, sino de intereses extranjeros que no toleraban la independencia económica del país. En uno de los pasajes más contundentes, señaló directamente a la United Fruit Company como la causa principal del conflicto. Afirmó que su gobierno había cometido el delito de intentar liberar a Guatemala de la condición de colonia económica. Mientras hablaba, los micrófonos fueron saboteados. La transmisión se interrumpió varias veces, obligándolo a repetir fragmentos del mensaje. Aún así, el país entero comprendió que el experimento democrático había llegado a su fin. Tras la renuncia, el poder pasó brevemente a una junta militar encabezada por el coronel Carlos Enrique Díaz. Sin embargo, esa transición fue solo un trámite. La embajada estadounidense rechazó cualquier solución que no incluyera la entrega total del poder a Castillo Armas. Peurifoy actuó con rapidez. Presionó a la Junta, impuso condiciones y forzó la renuncia de Díaz en cuestión de horas. El margen de soberanía era inexistente. Arbenz buscó asilo. Pasó días escondido, vigilado, humillado y finalmente obligado a abandonar el país. En el aeropuerto fue sometido a un registro público degradante, destinado a enviar un mensaje ejemplar. Con la salida de Arbenz, la operación Éxito se consumó. No hubo celebración popular ni levantamiento espontáneo. Hubo silencio, miedo y desconcierto. Para Washington, el resultado fue presentado como una victoria estratégica de la democracia. Para Guatemala, fue el inicio de una larga noche. Este capítulo marca el punto de quiebre definitivo. La renuncia de Arbenz no cerró un conflicto, abrió décadas de represión, violencia política y guerra interna. La democracia guatemalteca no cayó por incapacidad propia, sino por una intervención cuidadosamente ejecutada desde el exterior. Capítulo 13. La liberación. Cuando la puerta de la embajada mexicana se cerró detrás de Jacobo Arbenz, la palabra liberación comenzó a adquirir un significado profundamente irónico. Mientras el presidente depuesto buscaba asilo, el nuevo gobierno se enfrentaba al problema inmediato de la presencia del improvisado ejército de Castillo Armas en territorio guatemalteco. El país había quedado suspendido en un vacío de poder cuidadosamente diseñado. El coronel Carlos Enrique Díaz, quien asumió formalmente la presidencia tras la renuncia de Arbenz, intentó presentarse como un continuador moderado de la Revolución de Octubre. En sus mensajes radiales prometió resistir a los invasores mercenarios y declaró que su gobierno estaría inspirado en los ideales de 1944. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de los agentes de la CIA en Guatemala. Para ellos, Díaz no era confiable. Había que removerlo cuanto antes. En una operación nocturna, representantes de la CIA, con el respaldo tácito del embajador estadounidense, decidieron sustituirlo por el coronel Elfego Monzón, un oficial con vínculos previos con las fuerzas anticomunistas. La transición no fue diplomática ni institucional, fue directa, intimidatoria y humillante. Díaz fue confrontado en su propia oficina. Se le informó, sin rodeos,
que no era el hombre adecuado para los intereses de la política exterior norteamericana. La diplomacia quedaba atrás, la realidad tomaba el control. Tras horas de presión, amenazas veladas y negociaciones forzadas, Díaz fue obligado a renunciar. Su salida no fue anunciada como un golpe, sino como una decisión necesaria para restaurar el orden. Monzón asumió el mando de una nueva junta militar. Sin embargo, el verdadero poder no residía en la junta, sino en la capacidad de Estados Unidos para autorizar o bloquear cualquier desenlace. Mientras tanto, Castillo Armas continuaba bombardeando posiciones estratégicas, incluso durante supuestos ceses al fuego. Cada ataque aéreo reforzaba el mensaje central: la fuerza militar era secundaria frente al control político del proceso. Las negociaciones entre Monzón y Castillo Armas, organizadas en El Salvador, evidenciaron una lucha interna por el botín del poder. Ambos se consideraban presidentes legítimos. Ninguno podía imponerse sin la bendición del embajador estadounidense. Fue necesaria la intervención directa del embajador para imponer un acuerdo. El pacto estableció el cese definitivo de las hostilidades, la creación de una nueva constitución y el arresto de todos los comunistas y funcionarios del gobierno de Arbenz. La firma del acuerdo fue presentada como un triunfo nacional. En realidad, significó la destrucción definitiva de una década de reformas sociales y la restauración del poder militar y oligárquico. Castillo Armas ingresó a la capital no como jefe de tropas, sino como invitado del embajador estadounidense. Multitudes organizadas lo recibieron entre celebraciones cuidadosamente orquestadas. Pocos días después, Estados Unidos reconoció oficialmente al nuevo régimen. Washington declaró su satisfacción y presentó el golpe como una victoria contra el comunismo internacional. Comenzó entonces la verdadera liberación. Miles de personas fueron arrestadas. Se disolvieron sindicatos, se anularon derechos laborales, se canceló la reforma agraria y se persiguió cualquier forma de disidencia. Se crearon comités secretos con facultades para señalar a cualquier ciudadano como comunista sin derecho a defensa. El miedo se institucionalizó. Los libros considerados subversivos fueron quemados. Escritores, profesores y dirigentes sociales fueron silenciados o forzados al exilio. Mientras tanto, la United Fruit Company recuperó sus tierras y renegoció condiciones favorables con el nuevo gobierno. La liberación económica había cambiado de dueño. A nivel internacional, crecieron las críticas. Sin embargo, la versión oficial se mantuvo: Guatemala había sido salvada por sus propios ciudadanos. El capítulo cierra con una paradoja amarga. La Operación Éxito fue celebrada como un triunfo estratégico, pero sembró las bases de décadas de violencia, represión y guerra interna. La liberación no fue el inicio de la paz. Fue el comienzo de una larga noche para Guatemala. Capítulo 14. La fruta amarga. El capítulo anterior mostró cómo la llamada liberación significó, en realidad, la instauración de un régimen represivo y la destrucción sistemática de los avances sociales logrados desde 1944. En este último capítulo, el autor se aleja del relato inmediato para examinar las consecuencias profundas, duraderas y, sobre todo, trágicas de la intervención en Guatemala. La caída de Jacobo Arbenz no resolvió ninguno de los problemas estructurales del país.
La desigualdad permaneció intacta, la concentración de la tierra se profundizó y la dependencia económica se consolidó. Lo que sí se destruyó fue la posibilidad de una evolución democrática autónoma. El nuevo régimen, encabezado por Carlos Castillo Armas, carecía de legitimidad popular. Su autoridad no provenía del voto ni de un proyecto nacional, sino del respaldo militar y diplomático de Estados Unidos. Para sostenerse, el gobierno recurrió al miedo. Se elaboraron listas negras, se encarceló sin juicio, se persiguió a maestros, campesinos, estudiantes y trabajadores. La palabra comunista se convirtió en una acusación suficiente para destruir una vida. La reforma agraria fue anulada. Las tierras devueltas a la United Fruit Company y a los grandes terratenientes. Miles de campesinos que habían recibido parcelas fueron expulsados, empujados nuevamente a la miseria. A nivel institucional, el daño fue devastador. El ejército se erigió como árbitro supremo de la política. La Constitución fue modificada para legitimar la represión y limitar las libertades. El autor subraya una paradoja central. En nombre de la democracia, Estados Unidos destruyó una democracia real. En nombre de la lucha contra el totalitarismo, fomentó regímenes autoritarios. La Operación Éxito se convirtió en un modelo. Guatemala fue el laboratorio donde se perfeccionaron las técnicas de intervención encubierta que luego se repetirían en Cuba, Chile, Vietnam y otros escenarios de la Guerra Fría. Pero Guatemala pagó un precio excepcionalmente alto. La intervención no solo derrocó a un gobierno, sino que alteró el curso histórico del país. Abrió el camino a décadas de violencia política, insurgencia armada y contrainsurgencia brutal. El conflicto armado interno, que estallaría años después, no puede entenderse sin 1954. La destrucción del espacio democrático dejó como única alternativa la confrontación armada. Para muchos guatemaltecos, la esperanza fue reemplazada por el silencio. Intelectuales, líderes sociales y políticos se exiliaron o fueron eliminados. El país perdió una generación de dirigentes capaces de transformar el Estado por vías pacíficas. Desde la perspectiva estadounidense, la operación fue considerada durante años un éxito. Sin embargo, incluso dentro de Washington comenzaron a surgir dudas. Algunos funcionarios reconocieron, con el tiempo, que Guatemala había sido un error estratégico y moral. El título del libro cobra aquí todo su sentido. La fruta fue amarga no solo para Guatemala, sino también para Estados Unidos. La victoria inmediata ocultó las consecuencias a largo plazo. El autor concluye con una reflexión contundente. Ninguna nación puede imponer la democracia desde el miedo, ni defender la libertad destruyendo la soberanía ajena. Guatemala no cayó por ser comunista. Cayó por intentar ser independiente. Este libro no es solo la historia de un golpe de Estado. Es una advertencia sobre los peligros de confundir intereses económicos con principios morales, y poder con justicia. La fruta amarga sigue siendo parte de la memoria de Guatemala. Comprenderla no cambia el pasado, pero puede evitar que se repita. Resumen general. La fruta amarga. La CIA en Guatemala. La historia que recorre este libro es la de una democracia joven que intentó abrirse paso en un país marcado por la desigualdad, la dependencia económica y el autoritarismo.
La fruta amarga no narra simplemente un golpe de estado ocurrido en 1954, sino el proceso completo mediante el cual una experiencia democrática fue desmontada paso a paso desde el exterior. Tras la Revolución de Octubre de 1944, Guatemala inició un periodo inédito de apertura política. Con Juan José Arévalo I y Jacobo Arbenz después, el país buscó construir un Estado moderno, con derechos laborales, participación política real y un proyecto de desarrollo independiente. El núcleo del conflicto fue económico. Guatemala seguía siendo una nación agrícola dominada por grandes latifundios y por el poder desproporcionado de la United Fruit Company. La reforma agraria impulsada por Arbenz, moderada en términos internacionales, cuestionó por primera vez ese orden histórico. Esa reforma no fue interpretada como una política social, sino como una amenaza estratégica. En el contexto de la Guerra Fría, cualquier intento de autonomía económica fue etiquetado como comunismo. La reacción no fue inmediata ni improvisada. Primero vino la propaganda. A través de campañas cuidadosamente diseñadas, Guatemala fue presentada ante la opinión pública estadounidense como un peligro hemisférico. Luego vino la planificación encubierta. La CIA, fortalecida por el éxito previo en Irán, diseñó la Operación Éxito como un experimento de intervención sin guerra abierta. No se buscaba una victoria militar, sino un colapso psicológico del Estado guatemalteco. Se seleccionó un líder funcional, Carlos Castillo Armas, no por su legitimidad ni por su proyecto político, sino por su utilidad. Paralelamente, se nombró un embajador con funciones de procónsul, encargado de presionar, intimidar y cerrar cualquier salida institucional. El incidente del barco Alfem proporcionó el pretexto final. La compra legítima de armas defensivas fue transformada en prueba irrefutable de una conspiración comunista. La invasión de junio de 1954 fue militarmente débil, pero psicológicamente devastadora. Radios clandestinas, bombardeos selectivos y presión diplomática paralizaron al ejército y aislaron al gobierno. Jacobo Arbenz no cayó derrotado en el campo de batalla. Cayó cuando comprendió que resistir significaría una invasión directa y un baño de sangre. Su renuncia fue un acto trágico, destinado a evitar una catástrofe mayor. La llamada liberación no trajo democracia. Trajo represión, persecuciones, censura y la anulación sistemática de las reformas sociales. Miles de personas fueron encarceladas o forzadas al exilio. La reforma agraria fue revertida. La United Fruit Company recuperó sus privilegios. El ejército se consolidó como actor político dominante. Las consecuencias no se limitaron a 1954. El golpe destruyó la vía democrática como mecanismo de cambio social. En su lugar, abrió el camino a décadas de violencia política y al conflicto armado interno. Guatemala se convirtió en un laboratorio. Las técnicas utilizadas serían replicadas en otros países de América Latina y del mundo. El mensaje central del libro es claro. Guatemala no cayó por ser comunista. Cayó por intentar ser soberana. La fruta amarga es una advertencia histórica. Muestra cómo la defensa declarada de la democracia puede convertirse en su negación cuando los intereses económicos y geopolíticos se imponen sobre la autodeterminación de los pueblos. Comprender esta historia no cambia el pasado. Pero es indispensable para entender el presente y evitar que la fruta vuelva a ser amarga.